Un saludo muy cordial, un gusto poder compartir este momento con cada uno de ustedes. Soy el padre Alejandro Nicola, sacerdote de la Arquidiócesis de Córdoba en la República Argentina, párroco y profesor de Teología Patrística en la Universidad Católica de Córdoba. Un agradecimiento en particular y un saludo muy afectuoso al profesor Orlando Solano por la invitación a participar en este ciclo de charlas sobre los padres de la Iglesia. La siguiente exposición tiene 4 momentos fundamentados a partir de un comentario a un fragmento de la novena homilía al Cantar de los Cantares de San Gregorio de Niza. Haremos una oración, luego la introducción, la exégesis del excurso sobre la labor de la abeja, aproximándonos a la identidad del teólogo, a la labor teológica y el discurso teológico y sus destinatarios, para arribar así a una conclusión. Los invito entonces que comencemos haciendo una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que a través de tu palabra viva en la Iglesia nos invitas a entrar en la escuela de la abeja laboriosa. Enséñanos a convertirnos cada día en auténticos discípulos de la sabiduría, para que con nuestro estudio y dedicación podamos saborear la dulzura de tus enseñanzas y, habiendo grabado tu voz en las celdas de nuestro corazón, podamos compartir la rica miel de tu salvación con todos los hombres y mujeres de nuestro mundo de hoy. San Gregorio de Niza, ruega por nosotros. Amén. Hay una fuerza simbólica en la abeja que se expande con gran riqueza expresiva, permitiendo alcanzar los grados más profundos de comprensión semántica y ontológica en la analogía que se refiere a la sabiduría humana. El ritmo laborioso de este insecto nos desafía a quienes queremos ser discípulos de la sabiduría, ya sea porque nos dediquemos al estudio de la filosofía o de la teología. La palabra de Dios nos provoca y nos invita a entrar y aprender en la escuela de la abeja. Las homilías sobre el Cantar de los Cantares de Gregorio de Niza son una de sus obras finales y recapituladoras de este padre capadocio. Recordemos que son padres capadocios Basilio Magno, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza. Y podría decirse que esta obra del Niceno es como su canción del cisne, guardando en su interior una gran riqueza espiritual, exegética y teológica. Cada una de las 15 homilías sobre el Cantar de los Cantares, Gregorio comienza citando el texto del poema amatorio que luego va a comentar. La novena homilía comienza citando literalmente el Cantar 4 del versículo 10 al 15, y con motivo de la exégesis del versículo 11 del mismo, el niceno recurrirá a la analogía entre la abeja y el discípulo de la sabiduría. Dice el Cantar 4:11: tus labios destilan miel pura, novia mía. Hay miel y leche bajo tu lengua y la fragancia de tus vestidos es como el aroma del incienso. La frondosa imaginería poética tomada de la naturaleza da lugar a una riquísima exégesis simbólico-alegórica que el obispo de Niza sabe explotar oportunamente en la línea de la interpretación escriturística propia de la escuela alejandrina. Todos los sentidos corporales son puestos en guardia a través de la riqueza de las metáforas utilizadas, abriéndose paso a los sentidos espirituales. En esta novena homilía, el olfato y el gusto son atendidos especialmente para poder aproximarse a un sentido más profundo en la interpretación del texto bíblico. Las ciencias médicas, de las cuales Gregorio guardaba especial conocimiento, enseñan que
el olfato y el gusto están estrechamente relacionados. Las papilas gustativas de la lengua identifican el sabor y las terminaciones nerviosas de la nariz identifican el olor. Ambas sensaciones se comunican al cerebro, el cual integra la información para que los sabores puedan ser reconocidos y apreciados. Multitud de perfumes de distintas especies vegetales aparecen en el relato gregoriano. El incienso, el nardo, la canela, el azafrán, entre otras que son analizadas y asociadas por el obispo de Niza a la dulzura de la miel. Y de esa manera se permite hacer un foco en la imagen de la abeja. Ella nos pone en contacto, esta imagen, con el objeto desde donde toma el alimento, o sea, las distintas flores, el trabajo propio de este insecto, la libación del néctar y el producto originado, o sea, la cera y la miel. Estos tres elementos señalados sirven como términos análogos para explicar la misión del teólogo al ritmo de la abeja. Hay un movimiento que tiene un punto de partida o fuente, las Sagradas Escrituras. Luego se considera el trabajo del agente, o sea, la labor teológica, y por último, el producto originado, el panal de cera y miel, o sea, la reflexión teológica gustada por los destinatarios. Dice Gregorio, la palabra de los proverbios quiere que el discípulo de la sabiduría asista asiduamente a la escuela de la abeja, y sabes bien por las enseñanzas quién es esta maestra. Ella dice a los enamorados de la sabiduría, acércate a la abeja y aprende de su laboriosidad y lo noble que es su trabajo. Reyes y gente particular se procuran sus productos para la salud, y añade que todos lo desean y admiran, aunque débil en cuanto a su fuerza, pero honra la sabiduría y por ese motivo es puesta en primer plano y es propuesta como ejemplo de vida a los seres virtuosos. Ella, dice el texto, ha sido alabada por haber honrado la sabiduría. En este lugar de sus homilías, el niceno interpone una cita del libro de los Proverbios. En el texto hebreo no se halla lo referente a la abeja. Se encuentra así en el texto griego de origen alejandrino, la versión de los 70. El obispo de Niza tiene en mente la riqueza sugerente de la metáfora de la abeja que ha inspirado al mundo de la mitología, la filosofía greco-latina y la tradición judeo-cristiana. Puede decirse que debido a su formación clásica, el niceno conoce lo que se refiere al mundo de la apicultura desde el mito de Aristeo, pasando por las distintas enseñanzas cosmológicas de Aristóteles, Virgilio y Porfirio, y la utilización de su imagen como símbolo de la sabiduría entre Clemente de Alejandría y Basilio Magno. Posteriormente, la labor de este insecto y sus productos seguirá inspirando el pensamiento y la espiritualidad cristiana, entre los que se destacan Ambrosio de Milán, el pseudo Dionisio y Bernardo de Claraval. Ahora, nos detengamos un poquito en la identidad del teólogo. Gregorio, citando el texto de Proverbios 6:8, afirma categóricamente que es voluntad de la palabra, el logos, que el discípulo de la sabiduría asista a la escuela de la abeja. Esto se denota a partir del uso del verbo foitao, que significa ir y venir asiduamente, asistencia regular a una escuela, asiduidad a las lecciones de un profesor. Esta intencionalidad refleja el querer divino que invita a entrar en un vínculo específico entre el sujeto humano y Dios, o sea, entre discípulo y maestro. Se trata de una clara indicación pedagógico-teológica con una profunda resonancia espiritual. Este discípulo referido es ante todo alguien que se ha enamorado de la sabiduría. Por eso hay que tener presente que la dinámica amatoria y del deseo que atraviesan todo el comentario, el cantar de los cantares, es la clave hermenéutica y se constituye en el presupuesto fundamental para dilucidar la identidad más profunda del destinatario al que se dirige la admonición proverbial.
Por lo tanto, conviene explicitar también el otro sujeto que participa del vínculo amoroso junto al discípulo y que funciona desde su rol docente. O sea, debemos preguntarnos, ¿quién es la sabiduría a la que se refiere Gregorio? No se trata simplemente de una idea o de un concepto abstracto, no es una mera función del pensamiento de la mente, sino que involucra también al corazón, los sentimientos, o sea, la integralidad de la persona humana. La vida verdadera es Cristo, dice Gregorio citando a Pablo, ¿no? La sabiduría a la que se refiere Gregorio es Cristo, toda su persona entera. Ese es, ahí cito a Gregorio, el misterio de la verdad perfeccionada por la enseñanza evangélica. Se lo dice un poquito más adelante en el comentario de la homilía 9. Por lo tanto, ser discípulo de la sabiduría es ser discípulo de Cristo. En ese sentido, no debe olvidarse el contenido conceptual que Gregorio da al discipulado cristiano como seguimiento e imitación de Cristo, que es una de sus tesis, una de sus líneas de pensamiento fundamental. En líneas generales, podemos decir que para Gregorio de Niza, todo cristiano que aspira a un alto ideal de vida cristiana debe ser llamado discípulo de la sabiduría, pero sin embargo, de manera particular, debe ser aplicado a aquellos que dentro de la iglesia tienen una tarea vinculada al ejercicio del ministerio de la palabra. Cito en otra parte lo que dice Gregorio. Así que sacas del buen tesoro de tu corazón las dulces gotas que de las palabras brotan para que tu discurso sea miel mezclada con leche. Tus labios, dice el texto, resuman un panal de miel, oh esposa, miel y leche están bajo tu lengua. Y cuando, comentando un poquito más adelante, Cantar 5:16, que dice, tu garganta es dulzura y todo deseo, se refiere a la elaboración de los buenos discursos, que son como panales de miel. El niceno señala propiamente que se trata de aquellos que fueron servidores, ministros, hiperetas o intérpretes, hipofetas, de las palabras en las cuales habla Cristo. Eso lo dice en la homilía 14. Claramente se está refiriendo a la existencia de un ministerio eclesial ejercido en la comunidad del siglo IV. En las últimas homilías del Incanticum, Gregorio se dedica a describir a partir de la belleza de las partes del cuerpo de la esposa determinados roles y funciones eclesiales. Los ojos simbolizan la conducción y el gobierno pastoral. Los dientes, los labios, la garganta señalan la enseñanza de la palabra, o sea, la catequesis y la predicación litúrgica. Y las manos refieren la administración de los bienes y el servicio de la caridad. Seguidamente compara al Espíritu Santo como miel divina que utiliza las gargantas como instrumentos de esos predicadores. Pasemos ahora un poquito a lo que hace referencia a la labor del teólogo. Gregorio, contemplando el vuelo de la abeja y el proceso de polinización realizado por ella en su tarea de fabricación de la miel y de la cera, quiere establecer una comparación con la metodología propia que el teólogo debe seguir. Y por eso dice, el texto aconseja con estas palabras no abstenerse de ninguna buena enseñanza, sino volar como una abeja sobre el prado de las palabras divinamente inspiradas, libando de cada flor algo que sirva para la posesión de la sabiduría. Formar un panal de cera con esa laboriosidad, poniendo en el corazón de manera bien diferenciada las celdas de las divinas enseñanzas, como si de una colmena se tratase. Colocar en la memoria como los alvéolos en un panal de cera. Y así, a imitación de esa abeja sabia, cuyo panal es agradable al paladar y su aguijón no es dañino, negocia constantemente con sus nobles operaciones de las virtudes. Verdaderamente negocia
el que con la fatiga de esta vida adquiere bienes eternos y trabaja con toda su fuerza para salvar el alma de reyes y privados. Esa es otro pedacito de la cita de la homilía 9. Bueno, ahí tienen una imagen de la familia de santos de San Gregorio de Niza, su hermano Basilio, Santa Macrina, San Pedro Sebaste. Bueno, ahí tienen realmente una vida muy atrayente, de sabiduría, de vida palpada, masticada, saboreada desde la familia, desde la oración. Bellísimo. Bueno, sería para otro momento poder desarrollar más cuestiones biográficas, pero sigamos entonces con lo que venimos hablando de la labor del teólogo. Entonces, para Gregorio es importante la centralidad de las Sagradas Escrituras. La variedad de prados floridos, a los que hace referencia el texto que venimos comentando, son una imagen colorida y aromática de los distintos temas y géneros literarios que pueden hallarse en los libros sagrados. Volar, libar, fabricar un panal, producir miel y cera, negociar, son las acciones que explicitan un movimiento procedimental ordenado que se inicia a partir del texto escriturístico y permite observar una manera concreta de acercamiento al texto bíblico. La fuente desde la cual se alimenta la abeja es el néctar de la flor. Por ello, la fuente y punto de partida de toda teología es la Sagrada Escritura. La obediencia a ella es para Gregorio una regla eminente desde la cual debe desarrollarse todo pensamiento teológico. Como lo dice en otra de sus obras, ¿no? En el de Ánima e Resurrecciones. Dice así, cito lo que dice Gregorio en este diálogo sobre el alma y la resurrección. Ellos, los filósofos, conforme les pareció propio y conveniente, han tratado del alma según su propio arbitrio. Nosotros carecemos de esa libertad de decir cuánto queremos, ya que usamos como regla de toda doctrina y como ley la Santa Escritura. Mirando necesariamente a esta, solo recibimos aquello que concuerda con la intención de las Escrituras. La primacía de la palabra inspirada es entonces el eje fundamental sobre el que gira toda actividad teológica. Y el objeto primario que debe buscarse en la lectura y meditación de la Escritura es buscar lo que sirva para la posesión de la sabiduría, o sea, como decíamos hace un rato, todo lo que conduzca a encontrar en ella lo que se refiere al misterio de Cristo. De esa manera, el niceno comparte el criterio común a toda la hermenéutica patrística, que es la centralidad cristológica de la exégesis escriturística. Otro elemento con respecto a la labor teológica, la memoria del corazón y los sentidos espirituales. Atendamos aquí a la imagen del panal fabricado de cera y miel, que sirve como un símbolo para hablar de la memoria del corazón. Esto tiene que ver para el obispo de Niza con la experiencia que brinda la gimnasia intelectiva de los sentidos espirituales. Teniendo en cuenta lo que la fisiología humana enseña, podemos trasladar el mecanismo sensorial desde los sentidos corporales a los espirituales. El cerebro interpreta el impulso de un estímulo proveniente del olfato o del gusto como un olor o sabor distinto y se incita el área del cerebro donde se almacena la memoria de los mismos. Entonces, los recuerdos permiten a la persona distinguir e identificar muchos olores, sabores diferentes percibidos a lo largo de la vida. De la misma manera, el corazón, que es el centro motor principal del hombre, el hegemonicon, dice Gregorio, hegemonicon, en donde está grabada la memoria de la palabra divina, permite realizar las distintas asociaciones de las enseñanzas que transmite la experiencia del misterio de Cristo. Dice así en la cuarta homilía Gregorio, no cito, el alma que se ha ejercitado en la inteligencia de los sentidos, dice, su fruto es dulce en mi boca.
El fruto sin duda es su enseñanza. Como son dulces en mi boca sus palabras, dice el profeta, son más dulces que la miel en mi boca. Gracias a la palabra se endulzan los sentidos del alma cuando a la sombra del manzano se defiende la quemadura de la tentación. Termina ahí la cita de la homilía 4. En definitiva, Gregorio está atento de la simbología que le abre el texto bíblico y establece con la escritura una sintonía córdica, una sintonía del corazón, una concordancia espiritual. Realiza una lectura desde la fe, en la cual el Espíritu Santo se vuelve garante de la revelación y permite un sinnúmero de relaciones a través de un particular sensorium. El recurso a los símbolos, comparaciones, enigmas, entre otros, son para Gregorio un sistema de simbolización en donde actúa la inteligencia mística. Otro elemento dentro de la tarea teológica hace referencia a la laboriosidad, o sea, la capacidad operativa de la oveja y su aplicación al trabajo en el panal se convierten en punto de partida para la comparación con la dedicación virtuosa al estudio de las enseñanzas divinas y la referencia a un carisma propio. Dice Gregorio, ya que por tanto lo que se dice es un ejemplo de instrucción y amor al trabajo intenso, aquello que se narra a propósito de aquella abeja sabia y las múltiples divisiones de los carismas espirituales afectan a quienes han trabajado en proporción a su compromiso. Por eso le dice a la novia, tu corazón se llena con la cera que proviene de las más variadas disciplinas. La mención al carisma espiritual nos pone en contacto con la enseñanza de Pablo, que de los mismos se realiza en 1 Corintios 12, 4 y siguientes. Pero junto con señalar el don, también se rescata el compromiso personal de corresponder a la gracia con el empeño laborioso y virtuoso a través del celo por el estudio y del esmero en su aplicación. De esa manera se rescata la decisión de la propia libertad en la consecución de alcanzar un determinado bien, y así se acentúa en este sentido el aspecto de la tarea humana. Antes hemos citado cómo Gregorio enumera dentro de las últimas actividades de la abeja aquella que corresponde al comercio, ¿no? Negocia constantemente a través del ejercicio de las virtudes el que con la fatiga de esta vida adquiere bienes eternos y trabaja con toda su fuerza para la salvación de reyes y particulares. Si bien es cierto que en el pensamiento gregoriano se reconocen ciertas influencias estoicas, donde la virtud, la arete, es considerada el ideal a alcanzar de una vida equilibrada y el esfuerzo moral del hombre se orienta a ello, no debe confundirse la utilización del término con el concepto que maneja el Niceno. Como vemos, la virtud se orienta para salvar a todo tipo de hombre, o sea, se convierte en un acto que es expresión de la caridad. En este sentido, en otras partes, Gregorio expresa que es el Espíritu Santo el que causa las virtudes, quien otorga la caridad y al hombre lo hace semejante con Dios. En ese sentido, la virtud y la divinización son la misma cosa. El único fin de la vida virtuosa es la semejanza con Dios. Y así ya nos vamos acercando al último puntito de esta analogía entre la abeja y el discípulo de la sabiduría, que tiene que ver con el discurso del teólogo y sus destinatarios. Y así dice Gregorio, ¿no? De hecho, has preparado la palabra que aporta utilidad a los oyentes de manera no uniforme. Es una palabra que se adapta adecuadamente a las capacidades de quienes lo reciben, de modo que resulta familiar tanto para el más perfecto como para el infante. Para los más perfectos es la miel, para los infantes es la leche. Así procedía Pablo, que con un lenguaje más tierno alimentaba a los recién nacidos y hablaba a los perfectos con la sabiduría escondida en el misterio incomprensible para este siglo y desconocida de todos los príncipes del mundo.
Por tanto, tal preparación compuesta de leche y miel se encuentra, dice el texto, bajo la lengua de la novia. Es decir, es el uso de las palabras reservadas para el momento oportuno. Este es el significado de la expresión mencionada anteriormente, ¿no? Recordemos que está comentando el Cantar 4:11. Se encuentra, dice el texto, bajo la lengua de la novia, es decir, el uso de las palabras reservadas para el momento oportuno. Este es el significado de la expresión mencionada anteriormente. De hecho, quien sabe responder a cada uno, porque posee este poder múltiple del lenguaje bajo la lengua, prepara su debido tiempo de manera adecuada para cada uno de sus oyentes, lo que es útil. Una de las características propias de la exégesis nicena, que se repite en casi todas sus obras, está marcada por el provecho pastoral, la ofeleia. O sea, esta es como el objetivo que persigue siempre su escrito, ¿no? Y un objetivo, un horizonte pastoral, de aprovechamiento pastoral. En este caso, Gregorio señala la utilidad de la enseñanza elaborada a partir de la palabra por el teólogo y que tiene como objetivo ser aprovechada por el oyente o lector de la misma. La dimensión pastoral del oficio teológico siempre está vigente en el pensamiento niceno. Este carácter pastoral es profundamente soteriológico, como ya lo hemos visto antes. Está destinado a provocar y contribuir a la salvación y la adquisición de la vida nueva en Cristo de aquellos que se benefician con su mensaje. En este sentido, Gregorio piensa que aquellos que tienen el carisma teológico y lo ejercen teniendo en cuenta la amplia variedad de personas que se constituyen en receptoras de este mensaje. Ese mundo de personas pueden ser los reyes, los basilei, personas instruidas y formadas en la más clásica paideia griega y que ejercen tareas de gobierno, de conducción en la sociedad civil o en la comunidad eclesial. Pero también puede tratarse de las personas comunes, los miembros particulares de la ciudad o la iglesia, idiotai, que no han recibido ninguna formación específica ni sistemática y que llevan adelante una vida común en medio del pueblo. Este no es un dato no menor porque da cuenta de la preocupación por la vida de la sociedad del siglo IV y del compromiso necesario de iluminar la existencia cotidiana para que sea de acuerdo al mensaje del Evangelio. De hecho, se conservan varios escritos de Gregorio en los que trata el tema de la pobreza y la riqueza, el amor a los pobres y la distribución de los bienes, la cuestión de los esclavos, entre otros. Bien, y como para ya ir terminando y no cansarnos mucho, al modo de una pequeña conclusión, en definitiva, para Gregorio de Niza, la tarea de los enamorados de la sabiduría, en este caso particular, aquellos que descubren como una vocación el discipulado teológico, está puesta en el redescubrimiento del misterio integral de Cristo que se manifiesta en las Escrituras. Y desde allí puede convertirse en un alimento nutritivo y terapéutico como la miel, que alimente y sane los vacíos y heridas de la humanidad. Siempre será una misión permanente dirigida tanto a los que tienen una función particular y de gobierno en la sociedad, como así también a cualquier persona en la situación que se encuentre. La misión del teólogo, que ha aprendido en la escuela de la abeja, además de la miel, sabe que elabora cera, la cual tendrá que ser capaz de explicitar y compartir una experiencia del misterio salvador de Cristo guardada en la memoria del corazón. La cera del panal de las abejas permite que se guarde el jugo melífluo a determinada temperatura para que no se corrompa. De la misma manera, los sentidos espirituales custodian la sabiduría de la experiencia del misterio, que nunca podrá ser reemplazada por la memoria de un frío chip. Finalmente, el buen teólogo que se forma contemplando el mundo apícola debe estar dispuesto a configurar su vida desde la experiencia de la cruz. La apiterapia demuestra cómo se utiliza el veneno
del aguijón de la abeja para inocular a las personas y obtener determinados efectos curativos. Pero luego de perder su aguijón, la abeja muere. Así, el teólogo debe estar dispuesto a morir a sí mismo si en realidad quiere vivir. El ministerio del obispo de Niza se desarrolló en medio de profundas persecuciones e incomprensiones eclesiales que le permitieron llegar a legar un profundo pensamiento teológico que sigue fecundando la Iglesia en este siglo XXI. Muchas gracias.